Bien, vamos a trabajar hoy una nueva unidad y ya entramos a los sistemas de contabilidad social. Al igual que siempre voy a hacer un preámbulo, los voy a situar y luego vamos a analizar este tema, ¿ok? Los sistemas auxiliares que vamos a revisar en este momento son los auxiliares que están constituidos por el sector público y la balanza de pagos, y los sistemas principales, que es el producto ingreso, insumo producto y cuentas de la nación. Hasta antes de esta unidad, ¿qué conocen ustedes ahora de cuentas nacionales? Tienen información de la evolución de los sistemas de cuentas nacionales, qué modificaciones han tenido esos sistemas, cómo se inició su aplicación en el caso de nuestro país. Adicionalmente, ya saben que el sistema económico funciona de forma circular con dos corrientes, la corriente real y su contrapartida, la corriente nominal. En ese sistema participan 4 agentes económicos. Los principales son las empresas y las familias, y cuando hablamos de eso, estamos frente a una economía cerrada. Mientras que cuando le agregamos ya el sector externo, estamos frente a una economía abierta. Y el último agente, que sería el gobierno, que participa en la actividad económica a través de la recaudación de impuestos y por el lado del gasto público. También saben ustedes que la contabilidad social no es otra cosa más que un registro que se hace siguiendo determinadas normas o leyes que permiten presentar todas las transacciones económicas que realizan esos 4 agentes económicos en cuadros contables que nos van a dar la fotografía de acuerdo al sistema que estemos trabajando de la situación de ese agente económico en el funcionamiento del sistema económico. A partir de ahí, también saben que para medir la economía, vimos y revisamos 4 métodos generales, más los 2 métodos que usa el Banco Central para presentar la información. El hecho de presentar esos 4 métodos o su objetivo específico es que pudieran comprender que lo que se registra es toda la parte cualitativa de la macroeconomía. De tal manera que hablamos de transacciones económicas, ahí tenemos producción, distribución y consumo, todas las fases del sistema productivo. ¿Ok? Todas esas fases que son objeto de transacciones, las que vos como empresario realizás cuando vas a comprar las materias primas, contratás al factor humano, invertís en maquinaria y equipo y lógicamente implementás un proceso de producción de acuerdo a la naturaleza de lo que estás o a la ecuación de factores de producción y de materia que transforman la materia prima. ¿Para qué? Para producir un bien final. De esa cuenta es que el registro de todas esas transacciones económicas son para producir un bien final.
que lógicamente está valorado a los precios del mercado. Y a eso le llamas Producto Interno Bruto, ¿verdad? Un término, un concepto. Repito, los métodos que vimos fue para poder comprender que lo que estoy midiendo son conceptos generados de todas las transacciones económicas que realizan los agentes económicos de un país. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios finales, valorados al precio de mercado y lógicamente que se generan en un país o dentro de la geografía o límites territoriales de un país. Todo eso ya lo tenés hasta acá. ¿Qué vamos a seguir revisando ahora? En el caso del sector público, como sistema auxiliar, vamos a ver qué cuentas debería de llevar razón y control el gobierno como representante del Estado desde la perspectiva de las cuentas nacionales como un agente más de la actividad económica. De tal manera que seguimos revisando conceptos y esos conceptos se van a registrar en cuentas específicas que para el caso de nuestro país, yo les había comentado, el gobierno, entendido dentro de las cuentas nacionales, no lleva cuenta y razón bajo el método que requiere el sistema de contabilidad social. Lleva cuenta y razón en aquellas cuentas del gobierno que vimos en finanzas públicas, ejecución presupuestaria, caja fiscal y financiamiento del presupuesto. Pero no, repito, aplica estas cuentas como un agente económico más, que nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, cuya función termina en la producción de bienes y servicios. En ese sentido, situándolos ya en ese contexto, entremos a ver, y ahora perdone la pantalla completa porque no me está trabajando la animación de PowerPoint. Por favor, necesito que alguien me apoye en la lectura de esta diapositiva. Yo lo puedo apoyar, Lick. Gracias. Muy bien. Sector público en el marco de las cuentas nacionales. Definición del gobierno general o sector público. Los productores de servicios gubernamentales comprenden a las entidades del gobierno cuya función principal consiste en producir bienes y servicios, no de mercado, que proporcionan a la comunidad o a los hogares individuales, destinados al consumo individual o colectivo y a su transferencia, para redistribuir el ingreso y la producción nacional. Bien. ¿Qué nos está enseñando esta diapositiva? 1. El gobierno general también se llama sector público. 2. Ese gobierno general es productor de servicios gubernamentales o de bienes y servicios que no tienen el destino final del mercado, sino que el destino que tienen es proveerlos a la comunidad, a los hogares individuales, destinados para su consumo individual o colectivo, y ese mecanismo le permite cumplir con una función.
a través de las transferencias. A través de las transferencias va a redistribuir el ingreso y la producción nacional. En otras palabras, la función de redistribución de la riqueza de un país. Repito, al gobierno general también se le llama sector público. En la economía participan como productor de bienes y servicios, de no mercado o no de mercado, sino para atender necesidades individuales o colectivas de la población. Cuando realiza esta actividad, cumple con una función y se le denomina función de redistribución de la renta nacional. La interrogante que viene es, ¿quiénes conforman el gobierno general? En todas las diapositivas que ustedes tienen ahí van a aparecer. Acá solo estoy haciendo énfasis en lo siguiente, y ya lo saben. El gobierno general o sector público está constituido por los organismos de Estado, léase, legislativo, ejecutivo y judicial, por las instituciones, o sea, más instituciones autónomas, semiautónomas, descentralizadas y las municipalidades. ¿Ok? Todas esas instituciones que mencioné, que lógicamente van a estar conformadas el organismo ejecutivo, desde la presidencia de la República hasta los conserjes que prestan el servicio en las instituciones y dependencias del gobierno central. A eso se le denomina gobierno central. ¿Ok? Ministerios, secretarías, direcciones, departamentos, etcétera, más las entidades autónomas que en este país están constituidas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y su Comité Olímpico, la Universidad Nacional, o la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Seguro Social, el Banco de Guatemala, para que se vayan situando ustedes a qué entidades se refiere cuando habla de instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas. La Contraloría de Cuentas es una institución descentralizada, el Instituto Nacional de Electrificación INDE es otra institución descentralizada, ¿ya? Y las municipalidades, ¿ok? Bien. Cuando hablamos entonces de gobierno general, tienen en su mente que nos estamos refiriendo a todas esas instituciones, desde la perspectiva o el contexto de las cuentas nacionales. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro? Sí, sigamos, colega. ¿Cómo se financia el gobierno general? ¿Financia? Para el desarrollo de sus actividades se financia con recursos provenientes de la recaudación de impuestos, contribuciones obligatorias y transferencias recibidas de otras unidades gubernamentales. Ok, ¿cómo ven? Si va a ser productor de bienes, la otra interrogante es ¿con qué recursos cuenta o de dónde va a traer los recursos? Eso lo vimos en las finanzas públicas. Y bueno, financia esa actividad de productor de bienes y servicios, no de mercado, con las fuentes que ustedes ya conocen de ingresos del Estado, impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Genera algún excedente de explotación la actividad del gobierno? Su estructura de costos de producción no contiene excedentes de explotación
y está constituida mayormente por las remuneraciones. A ver, ¿qué necesito aprender yo de esta diapositiva? Ya vimos que tiene un carácter de productor de bienes y servicios de no mercado. Como son bienes y servicios de no mercado, ¿de dónde trae la plata para producirlo? Ya sabemos que lo trae de la estructura impositiva del país o del sistema tributario vigente en el país. Por ser productor de bienes y servicios, generar un excedente de explotación, no. ¿Por qué? Porque al no producir bienes y servicios para el mercado o de no mercado, lógicamente está cumpliendo otra función, no la de obtener rentabilidad como cualquier empresa que produce bienes y servicios finales para el mercado, promovido y estimulado por la rentabilidad, por el excedente de explotación que ellos, esa actividad que realizan les genera. Esa actividad que hace el gobierno no le genera el excedente de explotación. Por lo tanto, el gobierno, por el lado del gasto, contrata al factor trabajo, el equipo que necesita y los bienes y servicios o materias primas que necesita para producir y proveer los bienes y servicios. Eso hace que al no tener ese excedente, el factor trabajo, que lo conocemos como un factor de producción, para la actividad del gobierno dentro de las cuentas nacionales, se considera un insumo, no un factor de producción. Se considera un insumo más que es utilizado para poder producir los bienes y servicios de no mercado. Lógicamente, si son de no mercado, son para atender a la población que por razones de la forma como se produce en este país, no está siendo beneficiado con una distribución equitativa de su participación en ese sistema económico, en ese sistema de producción, en esa forma de producción. Como ven, y se los anticipaba, en el fondo de esto lo que hay nuevamente es información cualitativa. Y como me gusta traerles la práctica, si ya comprendimos que el gobierno, entendido con todas las instituciones que hablamos, cumple con esa función, ¿cuál es la situación actual de la producción de esos bienes y servicios de no mercado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bajo esa perspectiva. A ver. Lick, disculpe, ¿podría volver a hacer la pregunta? ¿Cómo ves la función de producir bienes y servicios de no mercado por el gobierno general? ¿Cuál es la situación? ¿Esa producción de bienes y servicios es eficiente y efectiva? Yo considero que no, licenciado. Pues, deberían de contarme ustedes la problemática que está sucediendo en educación, en salud,
en la seguridad, ¿ok? Ojo, veamos bien el tema. Cuando pregunté eso es porque también ustedes tienen hoy otro laboratorio en la práctica en donde pueden aplicar bien sus conocimientos. Está en discusión el tema de la ley de competencia. Y ustedes como economistas tienen ya todo el conocimiento de la teoría liberal y neoliberal. Por favor, en sus palabras díganme cuál es el objetivo o en qué se sustenta la teoría subjetiva. ¿Liberal o neoliberal? ¿O en qué se sustenta Hayek o John Mises? A ver. En sus palabras, jóvenes, yo no quiero que, o si tienen San Google, busquen ahí, pues. ¿Qué decía Adam Smith? Lick, que los mercados se tenían que autorregular con lo de la mano invisible. Muchas gracias, Abel, y gracias por participar. Estoy tratando de que el disco duro de ustedes logre recordar lo que han visto. Gracias, Abel. Efectivamente. Solo que, ¿qué está sucediendo hoy? Lamentablemente no se pudo autorregular el mercado. Y están buscando hacerlo a través de ¿qué? ¿A través de qué están buscando regular el mercado? ¿De una ley, Lick? De la ley de competencia. Ojo. ¿Qué te está diciendo eso? Lo vimos en economía pública, lo vimos allá en finanzas. ¿Qué te dice? Que están buscando superar fallas del mercado. Si don Adam Smith, en La riqueza de las naciones, página 376, párrafo segundo, dijo claramente que se tuviera cuidado cuando dos o más empresarios se juntaran, aunque sea para oír misa, porque estaban especulando contra ese mercado ideal, ese mercado perfecto. Si él, que no creía en el Estado, lo manifestó, ojo, ¿cómo funciona o qué características tiene la competencia imperfecta? Como su nombre lo indica, esas falencias, esas debilidades, esas fallas de los mercados de este país por estar organizados como están, jamás se van a autorregular. Y por lo tanto se estaban buscando un mecanismo para superar esas fallas. ¿Acaso no vimos nosotros que la economía pública, las funciones que cumple, que están plasmadas en ley, si efectivamente se cumple la ley, lógicamente está complementando y superando las fallas de ese mercado? ¿Por qué? Porque un mercado así no responde al modo de producción capitalista, responde a un modo de producción mercantilista, en donde lógicamente no va a funcionar las fuerzas del mercado. Y colegas, de veras, ustedes ya tienen un vasto conocimiento en esa parte. Vean qué está sucediendo en la realidad. Por lo tanto,
la producción de bienes y servicios del gobierno general, entendido con todas esas instituciones, que son productos de no mercado, insisto, ¿por qué? Porque va a cumplir la función, siendo el mercado en la distribución de la renta ineficiente, no es equitativo, no hay un justo salario, no hay una justa remuneración derivado de esa falla de mercado. Porque cuando hablamos de competencia, estamos hablando de competencia del mercado de factores y el mercado de bienes, incluso el mercado del dinero. ¿Ok? La función que está cumpliendo es para superar las deficiencias de ese modelo que está generando un sector que no recibe los beneficios de esa forma de producción. Y si un sector de la población no recibe esos beneficios, ojo, ¿qué problema le va a generar a la sociedad? Hoy por hoy, tenés un sistema de extorsiones ya siendo parte del Estado. Y de esa cuenta es que no ves, porque está tan bien sistematizado que lógicamente se aprovecharon de esa debilidad del mercado porque el productor no le quedó otra cosa más que trasladarlo al consumidor a través del precio. Y siguió funcionando como funciona ese mercado. ¿Me explico? Problemas que en un momento determinado van a generar lo que tanto se ha hablado, ese descontento y esos problemas que se generan en los países, repito, cuando hay un sector de la población que no recibe los beneficios de la forma o modo de producir y cómo está organizado ese bendito mercado. Repito, como economistas deberían de estar mínimo ya haber leído la iniciativa de ley, qué es lo que están buscando. Y ojo, no hay nada en este planeta, en el ámbito del sistema capitalista, que no sea desarrollado por la protección, subsidios, transferencias, incentivos que el Estado ha dado tanto a las personas jurídicas como la transferencia que estamos recibiendo hoy nosotros de la población mediante el acceso a este servicio que se llama educación superior, servicio que produce una entidad autónoma. ¿Ok? Y que ese servicio les va a permitir a ustedes tener un respaldo institucional como auditores, administradores o economistas. Cuando vayan al mercado, pueden preguntarle al mercado, al sector privado, pregúntenle, mira, ¿cuánto te costó mi calificación como recurso humano calificado en economía, en administración, en empresas? Es precisamente parte de la función de redistribución de la renta nacional, porque te está permitiendo a ti tener un respaldo institucional mediante un grado que se te va a dar, pero ese beneficio también lo va a recibir la persona jurídica que contrate tus servicios como profesional. Entonces, esa redistribución, ojo, tal vez pensabas que era solo para los que desecha el sistema, no.
Esas son las transferencias que pueden ser en efectivo o en especie. La función de redistribución llega hasta los mismos productores a través de la calificación del recurso humano por parte de instituciones públicas, centralizadas, autónomas o semiautónomas. Si no lo habéis entendido así, pues hombre, revisá, porque eso te va a permitir comprender bien la teoría del sistema capitalista. Y no tenés que entender otra teoría, las que están en vigencia, es decir, la subjetiva y la teoría institucional que dejó John Maynard Keynes. ¿Qué ha hecho o qué han hecho los gobiernos como representantes del Estado? ¿Qué hicieron cuando aplicaron la teoría keynesiana en la solución de los problemas de los ciclos económicos? Te pregunto ahora, y lo acabamos de ver, ese gasto para poder recuperar el ciclo económico, gasto de inversión con receta keynesiana, ¿sí? ¿A quién ayudó? A todos. El hecho de que ya haya una población con ingreso fue a parar a una mayor demanda de los productos que no estaban vendiendo las empresas, los tenían estancados por la misma crisis. ¿Ok? ¿Y quién paga ese gasto de inversión? Fuera del aporte, ojo, no van a confundir lo que voy a decir en este momento. Fuera de la esencia de la teoría keynesiana y cómo funcionó como teoría anticíclica, en esencia, ¿qué fue lo que hizo Keynes? Socializó el costo de las crisis económicas. ¿Por qué? Porque hay necesidad de mayor endeudamiento para poder invertir más, y ese endeudamiento, ¿quién lo va a pagar? Toda la sociedad, ¿no es cierto? Repito, viéndolo fuera del efecto que en teoría y el aporte en teoría de John Maynard Keynes. Teoría para el sistema capitalista. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. ¿Ok? Todo eso va a ser objeto de medir. Y estamos en esta medición del rol que el Estado juega. ¿A través de qué? En este caso, a través del gasto público, que va a ser efectiva la función de redistribución. Ojo, para todos. Espero que hoy, como economista, te hayas quitado ya lo que te dicen que esa función es para atender a los pobres. Específicamente, ojo, es para neutralizar los efectos que la forma de producción está generando en ese proceso productivo con las características de producción capitalista. Y en ese proceso, ni nosotros como profesionales, ni ningún empresario pudo haber hecho lo que ha hecho sin la protección del bendito Estado. Esa es su razón de ser. Entonces, el problema, que no es de este curso, pero el problema es, bueno, cómo se reparten los costos. Ojo, ¿cómo lo han hecho otros países? Superando las fallas del mercado a través de una efectiva aplicación de la ley. Punto. No hay para dónde. ¿Ya? Sustentado. Bien. Entonces, queda claro que en ese proceso
para cumplir esas funciones que estamos hablando, el gobierno no va a generar excedentes precisamente porque no fue creado para eso y porque no produce bienes para venderlos en el mercado. Claro, pueden haber instituciones públicas, autónomas o semiautónomas, que producen bienes y servicios para el mercado. Y eso es lo importante de la clasificación en las cuentas nacionales para ver cómo se van a medir todas esas empresas que efectivamente producen bienes o servicios para el mercado. Léase, Instituto Nacional de Electrificación produce energía eléctrica. ¿Y la venden dónde? En el mercado. De mayoristas. ¿Ya? Hay un distribuidor que es privado que no la vende a los consumidores finales. Bien, sigamos por favor, Alejandro. Silic. Esa creo que ya la leí. Ah, está. Bueno, en este contexto, los productores de servicios gubernamentales producen servicios que no van a ser comercializados en el mercado y entregan su producción a la colectividad en forma gratuita o ser vendida a precios que normalmente no cubren sus costos de producción y y se agencian de fondos provenientes principalmente de la recaudación tributaria. Bien, aquí remata el tema de cómo o qué hace para atender esa producción de bienes y servicios de no mercado. Sigamos, por favor. Características de las unidades gubernamentales. Como unidades institucionales, las diversas unidades del gobierno se caracterizan por constituirse como únicas entidades jurídicas y que deben su existencia a procesos o procedimientos jurídicos que le otorgan facultades de carácter legislativos, judicial o ejecutivo sobre otras unidades institucionales en un ámbito geográfico determinado. Bien, a ver, ¿qué nos está enseñando esta diapositiva? Uno, nos está dando los criterios para clasificar a las instituciones dentro de las cuentas nacionales. Y el primer criterio es como unidades institucionales. ¿Cómo surgen esas unidades institucionales? Nos está diciendo que es producto de la ley. Deben su existencia a procesos o procedimientos jurídicos. Devienen o empiezan a funcionar como unidades institucionales con personería jurídica, en otras palabras, son personas jurídicas creadas por la ley. Y esa misma ley le da determinadas facultades dentro de una jurisdicción o dentro de un ámbito geográfico, ¿ya? Y esas funciones otorgadas, ya sea en instituciones de orden legislativo, judicial o ejecutivo, van a tener facultades sobre otras instituciones. ¿Ok? De esta diapositiva. Repito, criterios de clasificación como unidades institucionales. ¿Cómo surgen esas unidades institucionales? Sigamos, por favor. Como unidades institucionales asumen la responsabilidad de 1. Proveer de bienes y servicios a la comunidad y a los hogares mediante la producción no destinada al mercado o transferencias en especie. 2. Financian dichos suministros con impuestos y otros ingresos y redistribuyen el ingreso y la riqueza mediante transferencias. Ok, gracias, Alejandro. Veamos qué nos enseña esta diapositiva. Ya vimos que son producto de un proceso jurídico. Aquí le están dando la competencia. ¿Cuál va a ser su competencia?
proveedor de bienes y servicios a la comunidad y a los hogares, mediante la producción no destinada al mercado, o bien mediante transferencias en especie. A ver, entidad autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala. Produce el servicio de educación superior. Esa es la competencia. Es la autoridad superior en educación frente al resto de universidades. Ojo, lo que nos está diciendo allá las cuentas nacionales. ¿Por qué te estoy llevando en esta línea? Porque estás comprendiendo que las cuentas nacionales se crearon sustentadas en lo que ya vimos de la macroeconomía moderna, pero de cómo se dan todas esas transacciones económicas en la realidad. Y por lo tanto, te estaba llevando al ejemplo que estoy aprendiendo yo con esta diapositiva, es que, bueno, este servicio de educación superior se la estamos dando a cada hogar de ustedes de forma gratuita. Y no genera excedente de explotación, en palabras de mercado, rentabilidad, porque no está compitiendo con las demás universidades, ¿ok? Sino que presta el servicio de acuerdo y cómo se financia con los impuestos que paga el pueblo. Es lo que nos está diciendo esto. Es una unidad institucional cuya responsabilidad, funciones y competencias están establecidas en la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Me explico? Eso me permite confirmar lo que estamos viendo acá, que es el rol del gobierno general o sector público dentro de las cuentas nacionales. Sigamos, Alejandro, por favor. Para poder desarrollar sus funciones, las unidades del gobierno tienen que incurrir en gastos clasificados en 3 grupos característicos: gastos efectivos o imputados, que se incurren al prestar en forma gratuita servicios colectivos a la comunidad: salud, educación, administración pública, justicia, defensa nacional, etc. Bien, como ven, hay 3, o el gasto se clasifica en las cuentas nacionales en 3 grupos. Hay un gasto efectivo o imputado. Lógicamente, este gasto se incurre por prestar de forma gratuita los servicios colectivos a una sociedad. Y podemos mencionar qué tipo de servicios se clasifican dentro de este tipo de gasto. En otras palabras, ¿qué servicios van a estar financiados por gastos efectivos o imputados? Ahí los tienen: salud, educación, administración pública, justicia, defensa nacional. ¿Ok? El hecho de clasificarlos como gastos efectivos es para cuantificar fácilmente el coste en la producción de esos bienes y servicios. Me voy a analizar los gastos efectivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder proveer el servicio de educación superior. ¿Qué clasificación tengan internamente? Simplemente me interesa el gasto efectivo que durante un periodo determinado ya realizó
esta institución, esta unidad institucional, para poder prestar ese servicio de educación superior. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hizo la universidad para producir el servicio de educación superior? Lógicamente, nacer de una ley que le da sus competencias y la forma como se estructura y debe organizarse. Luego, lógicamente, con la forma de su financiamiento, va al mercado de factores a contratar el factor de trabajo necesario, calificado para prestar ese servicio. Luego, las inversiones en la infraestructura necesaria para prestar ese servicio. Y luego, todos los materiales y suministros necesarios para prestar este servicio. Ese es el gasto efectivo que yo voy a medir para aquellas instituciones responsables de prestar estos servicios. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? De momento, no, Lick. Bien. Sigamos. Gastos en bienes y servicios proporcionados a los hogares en forma gratuita o a precios económicos no significativos. Dichos gastos son realizados por el gobierno con el fin de alcanzar sus objetivos sociales y políticos y los financia con ingresos y gravámenes tributarios. Transferencias pagadas a otras unidades institucionales con el fin de redistribuir el ingreso o riqueza. Ok. ¿Qué nos está diciendo esta diapositiva? Ya vimos que el gasto se clasifica en efectivos, en bienes y servicios y en transferencias. Esto está específicamente para la producción de aquellos bienes y servicios proporcionados de forma gratuita o a precios no significativos para atender determinados objetivos sociales y políticos. Ojo, a ver, desde la perspectiva social es importante asignar un gasto para producir los bienes y servicios que se necesitan para atender un problema de carácter estructural, particularmente relativo a la nutrición crónica de niños menores de 5 años. Ahí tenés. Entonces te vas a ir a aquella institución que está atendiendo y que tiene esas competencias para poder medir y registrar el gasto en que incurren para poder atender esa actividad de interés social. Político, las transferencias que se hacen y el gasto en bienes y servicios para que el ente responsable del tema del sistema político del país pueda realizar las elecciones de alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Tenés allí elementos para poder ver qué es lo que se está registrando. En las cuentas que vamos a ver acá, que ya dije, tristemente, no las lleva o no lleva control y registro de esa forma el gobierno general de este país, y las transferencias pagadas a otras instituciones con el fin de redistribuir el ingreso o riqueza. Otra vez aparece la función redistribuir. ¿Mediante qué? Mediante el gasto efectivo,
mediante el gasto en bienes y servicios y a través de las transferencias. El gobierno, particularmente el central, que es el responsable de recaudar los pistos, ¿sí?, transfiere, de acuerdo o en cumplimiento a lo que la Constitución y las leyes del país le mandan, los montos para que funcionen otras unidades institucionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala no puede cobrar impuestos. Recibe una transferencia del gobierno central en cumplimiento al artículo 84 de la Constitución Política de la República, que establece que la Universidad de San Carlos tendrá una asignación no menor del 5% de los ingresos ordinarios del Estado. Esa es una transferencia dentro del programa de operaciones a cargo del Estado, operaciones del Tesoro a cargo del Estado, que se le da los pistos a la Universidad de San Carlos. Lo estoy usando como ejemplo. Estoy aprendiendo que deviene de toda la estructura que la ley le está dando a ese gobierno general, todos los elementos para clasificar dentro de las cuentas nacionales y saber qué tipo de gasto y cómo va a estar constituido debo de tomar para poder compilar la información, tanto en instituciones del gobierno central como en las instituciones autónomas descentralizadas, incluidas las municipalidades, que en cuentas nacionales se les denomina gobiernos locales. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, sigamos, por favor. Características de las unidades gubernamentales. Como productor y caracterización de su producción. Una de las características principales de gobierno es la de producir bienes y servicios no de mercado, que es uno de los criterios básicos para clasificar una unidad en el sector del gobierno general. Ok. Allá estábamos viendo los criterios o las características para clasificar al gobierno general como unidades institucionales, que más adelante vamos a conocer con qué término se le va a dar a esas unidades institucionales. El otro criterio que es importante para las cuentas nacionales es clasificar a esas unidades gubernamentales como productores, o bien caracterizando su producción. Pero acá está claramente que allá es una unidad institucional que produce bienes de no mercado y aquí va a ser como productor. Y te está diciendo claramente que esa clasificación va a responder, o esa caracterización es porque produce bienes y servicios de no mercado. Esto nos está dando la base o el criterio básico para clasificar cualquier unidad en el sector del gobierno general. ¿Qué nos está diciendo el manual? Vea, analice las unidades institucionales o todas las instituciones del gobierno general y vea quiénes producen bienes y servicios de no mercado.
Y con esta base ya podemos compilar y medir a las unidades gubernamentales como productores o podemos clasificarlos caracterizando su producción. ¿Ok? Sigamos. Cuando el sector gobierno decide producir bienes de mercado, podrá optar por organizar sus unidades bajo las siguientes opciones. 1. Crear una sociedad pública cuya política, incluida la determinación de los precios y de la inversión, estén en condiciones de controlar. 2. Crear una institución sin fines de lucro, controlada y financiada totalmente o en su mayor parte por ella. Ok. ¿Qué nos enseña esta diapositiva, colegas? Uno, que también el gobierno general puede producir a través de determinadas instituciones bienes de mercado. Su naturaleza, de conformidad con el procedimiento legal que las crea, es producir bienes de no mercado para atender la función de redistribución de la renta. ¿Ok? Pero también la realidad de los países o de los gobiernos generales de cada país y de acuerdo al momento histórico por la que ha pasado la historia económica de este sistema o de esos países, también hay instituciones públicas que producen o crean bienes para ser transados en el mercado. Para organizar, cuando se da este aspecto, para organizarlas, se hace siguiendo los lineamientos que el sistema de cuentas nacionales encontró para poderlas medir, cuantificar, ya, y poder registrar todas esas operaciones. Cuando se da eso, dice las cuentas nacionales, puedes crear una sociedad pública. Significa que se va a crear a través de una ley especial, específica, una empresa pública. ¿Ok? Responsable de, y ya te daba un ejemplo, aunque se creó una institución descentralizada y produce un servicio como la energía, el INE. Acá en este caso, podríamos mencionar la industria textil del ejército. Pero un ejemplo mucho más claro para verlo de sociedad, en todo caso, no es eminentemente pública, sino mixta, la conversión del Banco de Desarrollo Agrícola Bandesa en el Banco Nacional de Desarrollo Rural, en la que coparticipa el gobierno con acciones y las cooperativas también son dueñas de otras acciones. ¿Por qué razón nos está dando esto el sistema de cuentas? Es precisamente para que el cuentista, y en este caso para que el gobierno general, si llevase sus cuentas tal como lo pide el sistema de cuentas nacionales, es el manualito que lo va a llevar de la mano y va a decir, bueno, esta no es sociedad pública, ok, no, es institución descentralizada, pero presta servicios para el mercado
Entonces, no la voy a clasificar acá, la voy a clasificar como una institución descentralizada que produce bienes y servicios para el mercado. ¿Ok? Entonces, es bien importante que sigamos viendo que aquí lo que estamos conociendo es el fundamento que le va a permitir al funcionario público hacer el registro conforme al sistema de cuentas nacional. O bien, se crea una institución sin fines de lucro. Ahora ya me entiende por qué hablábamos en los agentes económicos de familia e instituciones sin fines de lucro. Todas aquellas que efectivamente producen servicios de no mercado, porque lógicamente su término lo dice, sin fines de lucro. Entonces, como economista, ¿qué me está dando adicionalmente esto en mi profesión? En el momento en que yo, por azares del destino como profesional, tenga que tomar decisiones, pueda decir, miren, podemos crear una institución sin fines de lucro, podemos crear una sociedad pública. ¿Ok? Esto es cuando hay producción para bienes del mercado. Se le da un tratamiento por esa naturaleza diferenciado al de las unidades institucionales. ¿Ok? Sigamos. Cabe señalar que si uno o más establecimientos del gobierno desarrollan una actividad principal del mercado, están administradas de manera autónoma y disponen de una contabilidad completa propia. Se les debe clasificar como cuasi sociedades, separadas de las unidades del gobierno que son sus propietarias. Ok. En nuestro país, bueno, ¿sigo o iba a decir Siga. algo? Ok. En nuestro país, para el caso de las empresas públicas, se les clasifica como sociedades no financieras, cuya producción es vendida a precios económicamente significativos o de mercado. Bien. Si hay una institución, o sea, ¿qué vamos a aprender acá? Si hay una institución que realiza una actividad principal del mercado, lógicamente su administración va a ser autónoma. Tienen la obligación de controlar, llevar razón y control de todos sus ingresos y todos sus gastos, porque producen bienes para el mercado. Y se les puede clasificar o se les da el nombre de cuasi sociedades. Lógicamente, separadas de la institución a la que pertenezcan dentro de la estructura organizativa del gobierno general. Para el caso de una empresa pública, en Guatemala se clasifica como sociedades no financieras y lógicamente vende su producción a precios de mercado. ¿Ok? Por favor, revisen el documento de apoyo que tienen porque ahí está desarrollado en blanco y negro lo que hemos platicado acá y con algunos ejemplos claros que les van a permitir comprender esta parte, que en algún momento puede servirles en su profesión o bien en ese momento posiblemente ya se haya tomado la obligación el gobierno general de llevar cuenta y razón de conformidad con el manual del sistema de cuentas nacionales. Y ustedes ya van a tener al menos el conocimiento que el manual da en forma
sintética pero general sobre el rol que juega el gobierno general en las cuentas nacionales, ¿ok? Digamos, pues. Desde una óptica institucional, en Guatemala la sectorización del gobierno general está constituido por las siguientes unidades institucionales residentes. Todas las unidades del gobierno central o local, las instituciones públicas descentralizadas, productores de servicios no de mercado, el instituto encargado de la seguridad social, todas las instituciones sin fines de lucro, no de mercado controladas y financiadas principalmente por unidades gubernamentales. Ok, aquí tienen ustedes la aplicación del sistema a la estructura organizacional del gobierno general. ¿Qué unidades institucionales y o unidades productoras van a formar parte del sector del gobierno general? Ojo, todas las unidades del gobierno central o de los gobiernos locales. Todas las instituciones públicas descentralizadas, productoras de servicios no de mercado. Lógicamente el Seguro Social y todas aquellas instituciones sin fines de lucro que producen bienes de no mercado o productos de no de mercado, financiadas en su totalidad por el gobierno general. Esto vamos a comprender, más las instituciones autónomas, como parte del sector del gobierno general dentro de las cuentas nacionales. Sigamos. El sistema de cuentas nacionales recomienda que en el sector no se incluyan las sociedades o empresas públicas, aunque todo su capital social sea propiedad de unidades del gobierno. Tampoco se incluyan las cuasisociedades que son propiedad y están controladas por unidades gubernamentales. En cambio, las empresas no constituidas en sociedad, propiedad de unidades del gobierno que no tengan las condiciones de cuasisociedad, siguen formando parte de dichas unidades y por lo tanto han de incluirse en el sector del gobierno general. Bien, como les indicaba, es un manual que nos está diciendo qué tenemos que tomar en cuenta y qué no tenemos que tomar en cuenta. Aquí nos dice, miren, en el sector de gobierno general no deben incluirse las sociedades o empresas públicas, ni tampoco las cuasi sociedades. Ya habíamos visto arriba que desde el criterio de productoras de bienes de mercado son los nombres que deben adoptar ese tipo de instituciones, porque lógicamente van a producir para el mercado. Ojo, el criterio que vimos allá se plasma acá y te dice, cuando cuantifiques, cuando hagas las cuentas del gobierno, no tomes como parte de él a todas las empresas públicas y o cuasi sociedades, ¿ya? Aunque estén controladas por unidades gubernamentales. Adicionalmente, aquellas que no están constituidas en sociedad, que sí sean propiedad del gobierno y que no llenen las características de cuasi sociedades, ese tipo de unidades institucionales sí deben de incluirse como parte del sector gobierno. ¿Ok? Bien, con el objeto de no adelantarnos, aunque ya nos adelantamos un poco con relación al otro salón, vamos a dejarlo acá. Lo retomamos el miércoles
Y si pudieran darle una leidita a su documento de apoyo, sería de mucha utilidad para que pregunten. Sí, Auri. Buenas noches. Ya la subí ahorita. Ok, ya las pueden bajar de Classroom y para que lean un poquito. Y si tienen dudas, no tengan miedo en preguntar, hombre, si no, otra vez en el examen van a tener un montón. Bien, chicos, buen provecho. Los veo el miércoles. Hecho, Lick. Hasta el miércoles. Gracias, Lick. Gracias. Feliz noche, gracias.